Pues muy buenas tardes, ¿qué tal con todos los que están escuchando? Somos S de Cine, les venimos con el episodio 5, el cine anarquista, antifranquista español. Es un tema muy interesante. A ver, quien está hablando es Jerry Lizárraga, pues por este episodio seré el moderador y, a ver, preséntense. Yo soy Meli, ¿qué onda? Y Checo. Y aquí estoy y bueno, Checo, gusto, ya me conocerán. Bueno, pues tenemos que comentar que pues nuestro amigo Prieto no va a poder estar en esta ocasión y no sabemos por cuántos episodios, pero pues esperemos pueda, o sea, no van a perderse tanto, Prieto. Próximamente lo volverán a ver en este bonito espacio. Así es. Su sabiduría y su elocuencia no será Durante extrañada. tanto tiempo. Pues, vamos a empezar con Checo, hablándonos de el cine anarquista. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues yo les digo, de este movimiento, mi primer acercamiento fue a través de un, no le había comentado a mis compañeros, se me fue que mi primer acercamiento con este movimiento fue gracias a un curso de historia de cine documental, ¿no? Pero en ese, o sea, fue a partir de ahí que tuve acceso a un documental muy interesante, que es y esta sustancia de información, que el documental lo pueden encontrar fácilmente en YouTube. Lo distribuyó History Channel, se llama El Cine Libertario, cuando las películas hacen historia. Prieto nos iba a compartir un texto sobre un texto de Pau Martínez que se llama Cine y Anarquismo, Pública, Guerra y Exilio Mexicano, que también creo que le serviría mucho para entender todo este proceso, ¿no? Ya anteriormente habíamos hablado un poco del grupo Nuevo Cine y todo está en México y cómo estos españoles que venían a nuestro país trataron de hacer una nueva cultura cinematográfica y pues creo que este movimiento es un precedente. Y también sería un precedente para otros movimientos, como el anarquismo español, digo, el neorrealismo italiano, o incluso yo diría que para la filmografía de Almodóvar, ¿no? Pero ya yendo así directamente a de lo que trata, pues bueno, tenemos que situarnos más o menos en los años 30, cuando se estaba instaurando la Segunda República de España y que la monarquía estaba cediendo ante las fuerzas fascistas, pues ahí entraría mucha fuerza conservadora al país y el gobierno republicano pues empezaría a oponerse, ¿no? La república contra el fascismo, lo cual pues ya muchos conocemos, como pues la Guerra Civil Española, que duraría unos 3 añitos, pero aquí lo interesante es ver por el lado de ¿no? ¿Qué sucede ahí? Para eso, pues los obreros estaban apropiando mucho de las fábricas, de las empresas, y los sindicatos estaban siendo completamente de su propiedad, y el cine no sería una excepción en ese sentido. Ahí la CNT, pues se volvería en grandes difusores de esta cinematografía que vamos a estudiar ahora, ¿no? Y que se consideraría como el primer cine anarquista, por eso es que aquí lo entendemos como cine anarquista español. Y sí, o sea, no era tanto un asunto comunista como suele pensarse o socialista, que suele acreditarse a los sindicatos, sino que estos sujetos se consideraban plenamente anarquistas. Y bueno, pues o sea, y se entiende una vez viendo su cine, cuáles eran sus intenciones. Eran películas llenas de desnudismo, como en Carne de Fieras, clases sociales, que las clases sociales y las obreras protagonizaban, como en Barcelona. También se habla mucho bueno, más bien el reportaje del movimiento de Barcelona, más bien aquí de título, y habla mucho de eso, de cómo el obrero, entrando en el movimiento bélico, tiene su protagonismo. Lamentablemente ellos no sabían que iba a ser un cine que también hablaría mucho de la rotunda derrota que tendrían ante Franco. Y por otro lado, también sería un cine muy cercano al pueblo, porque habrían actores con un carisma como Félix Paul Gómez, que
que se llevaría el agrado del público por interpretar a personajes pobres o personajes en dificultades difíciles, algo que creo que se reproduciría luego mucho en el cine mexicano con estas películas del cine de oro y poquito después. Por otro lado, también, pues como menciono, es un preámbulo al reportaje de la Segunda Guerra Mundial por esta promoción que hay bélica y que creo que ahí es un primer lugar donde podríamos hacer un fuerte análisis crítico, cómo promovía y glorificaba el tema de la guerra, cierto punto, aunque también rayaba en lo melodramático, ¿no? Y ahí podría entrar películas como Barrios Bajos, que ya me estará más adelante. Luego también está los musicales, fue un movimiento que también acercaría, ya contando con la tecnología sonora, pues sería interesante ver cómo entraría el musical en esta dinámica. Y bueno, por otro lado, el humor, que creo que también es un precedente al cine de oro mexicano, y esta tendencia a lo policíaco, también ahora nuevamente precedente, pero para el cine noir, con Nuestro Culpable, por ejemplo, ¿no? Ellos no se veían como artistas, sino más bien como trabajadores del cine, un poco como suele denominarse nuestro productor más reconocido en la docencia, Carlos Taibo. Creo que el concepto de obreros del cine empieza aquí. Y bueno, para decir unos cuantos nombres reconocidos, creo que el que más suena aquí es Mateo Santos, que empezó haciendo ficción, pero poco a poco hizo más documental y terminaría siendo crítico de cine. O sea, tuvo una evolución muy interesante en su carrera. Armand Guerra, a Basilio Martín Patiño, a Joris Ivens, que él de hecho trabajaría con muchos intelectuales de la época, como Hemingway o Orson Welles, para producir Tierra de España en 1967. Y hay otro documental muy interesante que el mito dice que lo produjo Luis Buñuel, pero no hay nada que lo afirme, que es España. Y bueno, creo que en su estridencia, en la violencia que tiene de montajes ese documental, pues podría ser, o sea, no tendría tampoco mucho, o sea, no suena rara la idea de que Buñuel haya tenido que ver, aparte por sus simpatías con ese tipo de posturas, suena lógico que él hubiera tenido de pierde una postura crítica en esto, ¿no? De Ellos veras, mismos no se me decían, acordaba perdón, pero es no, que no, no me sí, acordaba adelante. de lo de Buñuel. Sí, no me acordaba de lo de Buñuel, creo que, me acuerdo de haber visto algo así hace un chingo que hablaba de eso, cómo Buñuel, en el poco tiempo que estuvo en España, él se metió en el asunto, pues, que estaba como muy, pues, como todos los españoles, muy encabronado con lo que estaba pasando. Y ya, eso era todo, la verdad. No, y vámonos directo a lo que era la cinematografía de Buñuel, o sea, era un cine que criticaba mucho las clases privilegiadas y que incluso buscaba burlarse e incomodar, ¿no? Y creo que desde aquí se ve en este cine anarquista Sí, esa tendencia, o sea, si se preguntan qué tiene de anarquista, yo diría que principalmente es eso, que trata de romper con los paradigmas que había de las clases sociales y dejar de santificar al rico y más bien ponerlo también dentro de cuestionar sus facultades, ¿no? Y hasta cierto punto ridiculizar, tal vez, no sé, es algo muy interesante. Y creo que lo que también yo reconocería bastante de este movimiento es que ellos gestionaban su propia exhibición. Ahí nacieron muchos clubes, muchos espacios de difusión, y era un cine muy inédito que de repente surgió de la nada y se veía en su momento. Generalmente tenemos esta idea de que los movimientos se hacían progresivamente y que poco a poco se reunían, pero no, estos muchachos desde el inicio buscaron su propia difusión, sus propios públicos, y creo que el público fue un tema muy para ellos. Era un cine para el pueblo, hecho por el pueblo, y que creo que aunque hoy en día ya no tenga tanto precedente, pues es muy interesante ver cómo hay bastante esta información, esta filmografía en el canal de YouTube que tiene el mismo de español, ¿no? Ahí pueden ver muchos reportajes, trabajos, muchas ficciones que les podrían interesar para aprender más de esto. Pero sí, bueno, que, yo ya vacié cartucho, más bien me gustaría que ustedes hablaran. pues Meli, ¿nos puedes hablar
de lo que, de lo que Sí, investigaste, ¿qué nos puedes pues platicar? yo leí un texto que se llama La figura femenina en el cine anarquista durante la Guerra Civil, que es de María Teresa Fernández Hostos, donde no solamente analiza la figura femenina, sino que también da un contexto pseudo, o sea, bueno, no pseudo, pero medio amplio. Y y entonces la manera en la que ella analiza el cine anarquista y la figura femenina es en 2 películas, una de ellas Barrios Bajos, que también está en YouTube. Y bueno, básicamente habla de un señor que se llama Valencia, o el Valencia, que es un obrero, y cómo él se encuentra a otro personaje que es Don Ricardo, y don Ricardo, asesinó al amante de su esposa y está huyendo de, pues, la ley, ¿no? Porque asesinó a alguien. Y entonces, debido a que él le había hecho un favor al Valencia, el Valencia lo oculta en su casa, para que la policía no lo descubra. Y, como trama B, que luego se une, hay una mujer, que se llama Rosa, y ella es, pues, la trabajadora como en la casa de un sujeto. Y entonces hay unos proxenetas que le ofrecen a este sujeto, tener relaciones sexuales con Rosa, y pues él intenta violar a Rosa, ella sin saber que le habían ofrecido esto, y escapa en búsqueda de otro trabajo, y también básicamente el Valencia como que la protege y la adopta, pero el Valencia se enamora de ella. El Valencia es viudo y le recuerda a su esposa y no sé qué, pero Rosa está realmente enamorada de Don Ricardo. Entonces es una película donde pues es un triángulo amoroso, básicamente, pero de hecho pues la criticaron mucho justo por eso, porque no era tan anarquista como tal. La que es considerada más anarquista es Aurora de Esperanza, pero bueno, a pesar de esto, creo que sí se pueden ver ciertos valores anarquistas. No solamente yo lo creo, sino que es lo que menciona María Teresa Fernández Hostos en el texto. Como por ejemplo el hecho de que el protagonista sea un obrero, ¿no? Y es un obrero que no solamente es obrero, sino que es analfabeto. Y hay un momento muy interesante en el que llegan los policías buscando a este güey que asesinó a don Ricardo, que asesinó al amante, esposa, y le piden una identificación a él, a el Valencia. Y el Valencia saca como una herramienta. Los policías de que, ¿qué es eso? Y el Valencia como, qué mejor identificación de un obrero que la herramienta con la cual trabaja. Y entonces sí hay como mucha, pues ahí, ajá, ahí Wow. detrás hay como esta ideología protegiendo a los obreros y cómo los pintan, o cómo lo pintan a él, a el Valencia, como el héroe que termina sacrificándose porque, o sea, que primero ayuda a don Ricardo, también ayuda a Rosa y termina sacrificándose por ambos. Este, ¿Qué otra cosa? Pues la dignidad de las personas con menos recursos, básicamente. Menciona en muchas, lo de que es analfabeta no solamente se menciona una vez, sino varias, y sin embargo, aunque sea analfabeta, él quiere aprender a escribir y a leer, ¿no? Es un héroe protector, y aparte tenemos esta clase alta, que son los proxenetas, siendo los villanos. Y un poco, lo que hace, María Teresa, o Fernández Hostos, la misma persona, en este texto, que les digo que es de análisis del rol femenino, es, pues, analizar a los 2 personajes que son tanto, bueno, Rosa, que les digo quién es quien escapó de su jefe y de estos proxenetas, y otra chica, que se llama Mae, que es prostituta. Y entonces tenemos la representación de la mujer, de 2 maneras, que siempre es como la casta o la prostituta, ¿no? La que, pues, básicamente no es casta. Y, pues, Rosa es la casta, Mae la que no, y entonces Mae termina siendo como este personaje de que, básicamente como ella se lo buscó por ser prostituta y por apoyar esto. Y detrás de eso también está, o sea, hay una crítica al capitalismo, porque
es básicamente esta crítica de que debido al capitalismo sucede la prostitución, donde se venden los cuerpos de las personas, pero lo que menciona esta autora en su texto es que mm, es curioso porque el anarquismo se opone al amor romántico que presenta Barrios Bajos. O sea, por lo general en el anarquismo se apoya el amor libre, ¿no? Y el amor romántico es más visto como una estructura este, de poder. Pues sí, Pues no se libra ujú. entonces, ¿no? Como de Entonces, en ese sentido hay dos cosas que Barrios Bajos como que no, de nuevo no es tan anarquista, por eso de que propone como un esquema de amor romántico y porque culpa básicamente, o sea, sí está en contra de la prostitución, y las mujeres anarquistas que después serían feminismo anárquico, bueno, sí, el feminismo anarquista que vendría mucho después, pero sí critican a la prostitución, pero protegen a la mujer prostituta, ¿no? Y Barrios Bajos no hace esto, sino que la pinta a ella como la villana. Y pues nada, es interesante porque, como les digo, fue criticada esta película por no ser tan anarquista como se supondría que tenía que ser el cine anarquista, pero justamente quisieron hacerla así, como un poco más llamativa, más, ¿cómo se comercial, más hollywoodense incluso, para que la gente le llamara la atención y dijera, oh, vamos a ver esta película, y entonces que tuviera como estos pequeños mensajitos ocultos, ¿no? De que, el obrero es el bueno, y estos güeyes, los que tienen dinero son los malos, y los policías son los malos, y todo eso. Y pues ya, y fue una de las películas como más vistas en España en su tiempo, y ya después le siguieron otras películas, anarquistas, y es de 1939. El reportaje que mencionó Checo es de 1936 y viene, pues, antes, donde básicamente, pues, ¿qué se ve en el reportaje? Como esta lucha en contra de, pues sí, ¿no? La guerra civil, básicamente, y como nos dice Checo, realmente, pues, terminarían perdiendo. sí, está muy triste eso, como que es lo que decías, ¿no, Checo? De que es como una visión optimista, pero, pues, viendo cómo les fue en verdad, está medio triste. Pues, yo investigué sobre el cine que salió, pues, no después, pero sí más o menos, es lo que yo veo. Investigué sobre el Nodo, que es el Nodo son las siglas o, pues, la abreviación de noticiarios y documentales. Em, es una pues sí, es en realidad lo que es, pues, son noticiarios que se empezaron a usar el por el gobierno. Empezó como que cuando ya se instauró Franco en el poder, dijeron: Oigan, necesitamos que las personas, necesitamos que las personas no se puedan informar, que, que nosotros seamos su única fuente de información. Y ya desde ahí empieza mal, ¿no? Como esta forma de privatizar la información para mantener al pueblo ignorante y no puedan saber de más. Este cine se me hizo interesante porque, pues, está muy es que no sé ni cómo describir no sé, es como me recordó mucho a la burla que hacen en la película de James Franco y Seth Rogen de Kim Jong-un, donde o sea, donde se supone que los norcoreanos creen que Kim Jong-un no puede cagar y ponen al héroe, los ponen como si Kim Jong-un fuera un superhéroe. Y es justo lo que hacen con Franco en estos nodos. Yo leí un artículo que se llama Nodo, Tiempo y Memoria, escrito por Rafael R. Tranch y Vicente Sánchez Biosca.
ellos hablan de cómo, o sea, es un tipo más o menos como recorre entre la historia del nodo, donde pasó por muchísimas direcciones, esto, porque fue como, primero fue como, es como el gobierno dijo, necesitamos esto, pero nosotros no vamos a estar ocupándonos demasiado de la información, solo vamos a censurar todo lo que sale y vamos a estar cuidando todo, pero no nos importa qué es lo que hagan, con que digan unas mamadas sobre Franco cada día o cada semana y, y ya. Em, sí, la verdad es que no hay mucho que decir sobre el nodo. Ellos trataron de hablar sobre la españolidad, que es como le mencionan, que es sobre cómo debe ser el español, cómo debe tener pues muy fuertes sus valores religiosos y muy fuertísimos sus valores morales y políticos, y cómo Franco es el ícono de todo esto, y pues cada vez que hablan de esto ponen la Iglesia Católica y así, la verdad es que no es nada sutil en cuanto a en el aspecto propagandístico, como se diga, no es para nada sutil. El nodo, pues era la única fuente de información que tenían las personas en su momento. Y, y la verdad es que les fue bastante mal, porque hablaban, pues sí, o sea, es como imaginarse de cómo se trataban o sea, por ejemplo, ellos cuando hablaban del lado opuesto, pues de la gente que estaba tratando de decir, no, Franco les está mintiendo, les decían cobardes la verdad es que es un poco o es un mucho de lo que está pasando ahorita, como los medios están tratando de contarte una historia cuando no es la historia de verdad, como es como perfiles, por ejemplo, donde tratan de corregir lo que dicen los medios y pues sí, este nodo nomás estaba tratando de cambiar la narrativa para que Franco fuera el bueno y no solo fuera bueno, fuera como el símbolo de Jesucristo prácticamente, para que las personas, los anarquistas, se les vieran como los antifranquistas, pues por ejemplo, usaban palabras como cobardes o fascistas, así ellos decían que los anarquistas eran los fascistas. Sí, les vale, la neta. También está en YouTube prácticamente todo. Y sí, la verdad, es como digo, no eran nada sutiles en las estupideces que decían. Pero les empezó a ir mal cuando de repente pasa que pues se crea la televisión y estos vatos dijeron de que, güey, la gente no solo depende del cine para informarse, y, y pues sí, o sea, ver Nodo era obligatorio, es como ver los comerciales de caridad en Cinépolis o los de el Partido Verde en Cinemex, que es de a huevo y neta son insufribles prácticamente. No, no son insufribles. El Nodo no es insufrible porque tiene la voz chistosa del comentador que es como, que habla en chinga y habla muy cagado. Pero el chiste es que cuando entró la televisión, empezaron con sus primeros problemas de que la gente ya no iba al cine, les valía madre lo que estaba en el cine, entonces trataron de ver, ahí fue cuando cambió de dirección por primera vez y los mandaron pues sí, por, pues radiodifusión. Simplemente fue eso, como que se empezaron a meter más en la radio y la televisión y a ver cómo les iba. Y pues así anduvieron. Ya después de eso la gente pues le dejó de importar el nodo y mientras perdía, y pues eso combinado que Franco estaba perdiendo poder porque esto ya fue prácticamente en 1968 y ya había tenido como unos que 20 años, más o menos 20 años de poder Franco. Entonces, ya en el 68 pues ya empieza a valer
lo del cine y cómo... Y luego también hasta quitaron lo mandatorio, que era el nodo. Antes era de a huevo ver los 15 minutos en el cine y luego ya lo quitaron. Y pues así estuvieron, luego dejaron de ser propaganda de Franco, ya que perdió el poder y se murió. Y ya que entró el rey Juan Carlos, siguieron, pero pues ya no era lo mismo para ellos. Ellos solo querían decir que Franco era el héroe religioso que todo el mundo necesitaba. Y pues entra este Juan Carlos y ya el nodo es nomás lo que ves, lo que ves hasta ahorita, o sea, puedes ver como en la actualidad, pues es prácticamente lo mismo, son como tours que hacen los políticos a ciudades que normalmente no iría una persona, pues como, mira, como este rey fue a un pueblito. Y es como que, wow, este rey es tan compadre de todo el pueblo. Y pues nomás, o sea, siguen tratando de venderte una realidad que no es, pero no es tan, no sé, no es tan dramatizada como las demás, supongo. Sí, Y sí, sí, la de verdad hecho, es que, ajá, sí, sí, de hecho en este curso que les menciono, que fue con Mario Viveros, justamente analizamos el cine anarquista con pretexto de entender el cine como un aparato de uso político, ¿no? Como a partir del audiovisual se pueden generar ciertos discursos para convencer a los públicos. Y creo que aquí es justamente donde aplica lo que mencionó mi maestro, ¿no? O sea, creo que este cine, tanto del sí, no nodo como mames. del cine anarquista, había una intención política y pues ya, o sea, creo que lo más evidente es aquí de qué lado nos vamos a poner, ¿no? Y tal vez nuestras escuchas, pero finalmente es interesante ver qué herramientas usaron y no sé, creo que me gustaría saber contigo, Jerry, que tuviste más Ajá, chance de analizar el nodo. ¿De cuál sí, sientes que hemos conservado más tradición? Justamente en este estudio que hicimos en sí, curso, sí, hablábamos más de que teníamos esta tendencia a usar herramientas del cine institucional del nodo, ¿no? Y que eso pues puede sonar un poco perturbador considerando la situación, o sea, de dónde viene ese cine, ¿no? sí, no Pero mames. Es justo lo que pensé, güey, porque es incluso también, se me olvidó el nombre del documental, Meli, ¿te acuerdas cómo se llama el documental de Hitler? De hecho, eso, el O tú, triunfo de la Checo, ¿cómo se voluntad. llama? Justo, Ajá, el triunfo de la de voluntad. Leni eh, Riefenstahl. Sí, el pedo con esto es que es justo, neta, si ves Nodo y si ves el triunfo de la voluntad, ves como estas piezas, no sé cómo decirles, estos mini documentales están hechos para las personas que los van a ver. Es muy interesante la forma la forma efectiva y de veras cómo funciona para manipular lo que la gente piensa, manipular lo que la gente puede pensar sobre un evento histórico, porque usan ejemplos por ejemplo, les dicen tragedias históricas a la tradición española. Sí, les dicen como que son unos destructores de la tradición española y es como, y luego te preguntas, ¿qué es la tradición española? Ah, no, es lo que digo de que son los valores religiosos, son los valores de políticos, son esta forma de pensar, como, digamos, de dogma que tienen que seguir los españoles pues, para ser como seres funcionales en la sociedad. Y lo que me recuerda muchísimo a cómo usan los medios, por ejemplo, para, pues, para los presidentes de ahorita y para todos los presidentes que han ido después, es como, güey, hay que copiarle a Joseph Goebbels. Y luego de Joseph Goebbels, o sea, es como copiarle a al nodo. En verdad está muy cabrón ver cómo estos medios, o sea, funcionaron en su tiempo y pueden hasta funcionar ahorita. Como, digamos que tenemos un líder aquí en México, digamos que nos está mintiendo con cada palabra que dice y nos quiere decir, y nomás está tratando de manipular la realidad para que nosotros, manipular la verdad, no realidad, manipular la verdad para que nosotros creamos lo que
para su agenda política. De eso se trata todo este tipo de cine, y este tipo de cine lo puedes ver en los mini comerciales que ves, en los discursos que tienen. Pues es una cosa muy impresionante que se hace que vale mucho la pena destacar. Y gracias por Yo preguntarme, Checo, perdón. porque ajá. No, iba a Adelante. decir que, o sea, podrán corregirme, pero aparentemente el cine nace como así, ¿no? O sea, con usos propagandísticos. Este, o sea, no nace, Sí, no me refiero a que nazca, no, pero como que, por ejemplo, lo vimos con Griffith, que, pues, finalmente está sí, hablando de una ideología en específico, que es la racista, pero que también es como la cristiana y todo esto, e intentando convencer a la gente que vea, la película de que eso es lo chido, ¿no? De que discriminar o que no están o que los negros son malos, los blancos son buenos. Eh, y también, por ejemplo, pues, aunque sea distinto, pues, también Eisenstein, pues, según lo que yo sé, dice que el cine tiene que tener un discurso, ¿no? O sea, o algo así, pues. Porque estaba también, sí. según lo que yo sé, repito, André Bazin, que como que mm, él pensaba en otras cosas, o pensaba que el cine tenía que imitar la realidad, mientras que Eisenstein pensaba que, tenía que tener un discurso, ¿no? Según yo. Y, pues, no sé, o sea Sí, sí, creo que es un poco difícil podernos categorizar como personas capaces de afirmar cómo nace el cine o sea, sí, yo no me quisiera posicionar como alguien que va a afirmar cómo nace el cine y exactamente cuál es su función. Algunos dirán que fue algo más científico y tendrán argumentos muy sólidos, o sí lo verán puramente como arte, otros desde esta perspectiva política. Yo la verdad no me atrevería a afirmar ningún lado porque para empezar, yo no estuve ni en la creación del cinematógrafo ni del microscopio ¿Qué y no? aún así y aún así creo que es difícil, es muy riesgoso afirmar que de verdad el cine es algo plenamente político o nace plenamente por la militancia política o los discursos, pero definitivamente hay algo muy presente, ¿no? Y sí ha sido algo que se ha reproducido desde la Unión Soviética con Eisenstein, a el cine Ojo de Bertov, y para este lado, pues sí, Griffith, como que ya exploramos, y sigue siéndolo, ¿no? Y vamos a estar viendo muchos movimientos que tienen esa vertiente, y sí, o sea, no sabría decir si es como de verdad la raíz de este tema, pero de que es algo importante y de que perciben estas producciones, sí. Y entonces, sí, sí, yo solo no sí, quisiera bueno, como que quizá por hacer eso me esta. corregí. Quizá no está bien decir que nació, pero me refería como, o sea, en muchos personajes Pero es que ajá, de en todas muchos maneras personajes pasa. importantes en el cine, o en cosas que, como ya dijeron ustedes, marcaron lo que posteriormente haríamos, pues estaba eso, ¿no? Y sigue estando, como el uso del cine como una herramienta propagandística o de un discurso en específico. Que por eso pensé después como, bueno, no nació como tal, porque antes ya existía el cinematógrafo y más bien era como una actividad, como un circo, por eso mi corrección, pero bueno, amigues, no nació así. Pero, a eso me refería, que parece que sí es algo muy importante, pues, en todo esto. Pues que el chiste es que por eso se hace que está chido que hayamos visto a Griffith, la vez pasada, porque justo es el dilema de, es que el cine es nomás un espectáculo, pero no es cierto. O sea, todo puede ser un espectáculo y todo puede tener una visión superficial, pero las ideas sesgadas siempre van a estar, o sea, siempre se van a quedar, pues, o sea, cuando la gente dice que, por ejemplo, una película de Marvel no te está tratando de decir nada más que, ríete con esto, ríete con esto, pero también te están tratando de enlistarte en la militar, yo siento, como decirte, güey, ¿por qué no te estás sacrificando por tu país? ¿Qué estás haciendo? O sea, se hace que o sea, no, obviamente no todas las piezas te están tratando de decir algo, pero está muy difícil que en cine de Ujú. ficción no te traten de decir algo. Sería como muy ingenuo decir que no, pues nomás me está diciendo
que el Iron Man es bueno y que el otro está malo, pero no, o sea, normalmente el héroe y el villano o sea, son representaciones de la ideología de la persona que está escribiendo, como normalmente o sea, como que el discurso como el discurso justo de Barrios Bajos que Ujú, dices, Meli, como dicen, capitalismo malo, ujú, obrero bueno. O sea, pues sí, se hace bastante como ingenuo decir como que no, el cine no, el cine es meramente un espectáculo. Es, es lo chido, se hace que es lo más chido del cine, que no, o sea, es un conjunto audiovisual que te está, o sea, que en verdad te puede hacer cambiar de ideas, no sé, te puede transportar a otra realidad y ver las formas, ver el mundo de una perspectiva diferente y por eso se hace que está chido valorar cine como el cine aburrido, porque en verdad te reta a decir como que, ay, güey, no había visto las formas así, porque justo, justo también en la época de oro, nomás hubo una directora mujer y y simplemente sí, sí, hay hay un mini documental que subió en YouTube el CCC o el SEC, no me acuerdo, pero una de esas, nomás, es un documental donde está hablando la directora, se me olvidó su nombre, que hizo La Negra Angustias y dice como que, pues, ¿qué te puedo decir? Yo estuve trabajando 50 años en el cine y nunca tuve en crédito, nomás 3 películas y las tuve que hacer yo con mi hermano. Y pues está bien triste pensar como decir como, ah, Simón, no existe un mercado dominante cuando claramente lo hay, pero simplemente hay que ver como que, no sé, simplemente hay que ver de una forma más crítica lo que vemos. No decir, ah, pues nomás es el héroe bueno y el malo mal y el malo malo, ujú. y Sí, ya. ¿Quién está de sí, acuerdo? de quien hablabas era esta Ajá, Matilde ya sé. Landeta, que sería interesante Ajá, luego darle un espacio, que es una de las primeras cinematógrafas que tuvo nuestro país y que pues representa un gran precedente justamente para el rol de la mujer en el cine, no solo de oro, sino en nada en nuestra historia del cine. Aparte su historia es muy interesante de cómo se desarrolló. pues muy bien, Checo y Meli. Eh, ¿Creen que ya pueden decir lo último que pueden decir sobre el cine anarquista español, antifranquista o pro Franco? Bueno, Para no concluir. siempre era, bueno, creo que el anarquista no era pro Franco. Sí, no, es que hablamos de los tres. Pues sí. Hablamos del, ajá. Bueno, sí. Para concluir, Am, Bueno, pues yo puedo decir que bueno, adelante, no, no, Meli. no, pues es que yo no sé si tengo nada más que agregar, honestamente. Nada más que me quedo como con curiosidad de quizá ver después un poco más de cine anarquista o revisar en qué otros países existieron movimientos similares a el cine anarquista, supongo. Sí, sí, yo creo que esto al final, este espacio que gestionamos, siempre está hecho con la intención de que nos quedemos con ganas de investigar más, ¿no? Y de que los que nos estén escuchando, si es que si alguien nos está escuchando, se quede con ganas de ver más películas justamente y que lo que les contemos solo sea como un punto de partida para que se animen a conocer otros cines, otros momentos y que aprendan con nosotros, ¿no? Entonces, obviamente, probablemente los que estén escuchando esto tenían y que esperaban un cine por anarquista, algo relacionado al punk, pues yo creo que muchos se decepcionaron, ¿no? Pero no deja de ser bastante interesante todo este tema. Y pues, vaya, ¿qué les digo? Creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo el discurso cinematográfico o documental influye mucho en cómo puede pensar un pueblo y Ujú. que nos ayuda a repensar justamente qué se reproduce.
De hecho, fotografía. pues, bueno, otra vez Entonces, creo que eso es hablando yo, todo por mi parte. pues lo pensábamos nosotros con Griffith también, cuando salió todo esto de la película, ¿cómo se llama, güey? La mexicana, El Nuevo Orden. Ajá, y como Michel Franco La decía de de que Nuevo no, pues Orden es que yo de Ah, pienso el Michel que nuevo Franco. orden. el cine no dice un discurso. Estaba aquí buscando a ver qué había dicho, pero no lo encuentro. Pero el punto, ajá, pues Sí, simplemente que que decía que es nosotros, entretenimiento bueno, y que Checo, Jerry y yo, que tenemos la intención de o hacer cine o hacer artes audiovisuales, pero también la gente que en general solo vemos cine, pues como dice Checo, que, bueno, y como dijo Jerry también, que reflexionemos qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y qué es lo que queremos decir, y qué es lo que nos están diciendo, y qué es lo que consumimos. O sea, no, no, yo no diría tanto como que se me hace como quizá incrédulo no hacerlo, porque sí creo que en algún punto todos como que hemos ignorado los discursos que nos dicen los medios, pero sí pienso que es una práctica importante que hay que implementar y que se nos enseña a implementar a nosotros que pues estudiamos esto, pero que también hay que hacerlo todos los que tenemos pues, yo creo que todos, ajá, no necesariamente si vemos solamente cine, sino pues porque también esta manipulación de los medios también está en la televisión, en la radio, en redes sociales y en todos lados. Y pues ya, que pues sí hay un discurso en las películas y sí hay que ser cuidadosos con lo que decimos y con Sí, lo que consumimos. sí, creo que tampoco hablamos de irnos a un extremo de tener una visión crítica sobre todo lo que vemos. O sea, nunca irse al extremo es una buena idea, como nomás ver, o sea, si ves una película palomera y dices, está buena, y dejas que se quede ahí todo, pero ahí yo siento que hay que tener o sea, un chingo más cuidado con las películas que nomás son Mm, palomeras, pues, porque son en estas donde la la el discurso del artista, o no artista, sino director, pasa más desapercibido. Y ya, creo que con esto concluimos el episodio 5 de S de Cine. Ha sido un placer hablar sobre esto y que y pues que nos estén escuchando, es un honor. Nos pueden buscar en Spotify, en YouTube cuando esté. Y y ya, creo que eso es todo. Eh, ¿Quién se despide primero? gracias. pues no, pues todos juntos, nos vemos. Gracias. ¡Woo! Bye. Adiós. Gracias a sí, cierto, hay que agradecer también a mi hermano, porque nos está mi Así hermano no. Bernardo, que nos Gracias, está haciendo el paro Bernardo. Muchas gracias, nos está Bernardo. haciendo el paro nos hizo la cortinilla y nos está ayudando a limpiar nuestros podcasts amateur, novatos. Y ya, Bye eso es todo. bye. Bueno, Despedida final. Adiós, gracias por adiós. escucharnos. Bye.